Ya vimos, hermanos, el capítulo 4 que nos hablaba acerca de Nabucodonosor, hermanos, y su ego tan grande que fue el que lo terminó quitando, hermanos, del trono, que fue el que lo terminó, pues ahora sí que llevando a la ruina, hermanos, después de haberlo tenido todo. Pero también, hermanos, la semana pasada veíamos acerca de Daniel, que era todo lo opuesto. Decíamos que él era una buena influencia junto con sus amigos, ¿verdad? Y veíamos acerca de eso, ¿verdad? De ser una buena influencia. Pero ahora, hermanos, vamos a analizar ahí en el capítulo 5. En el capítulo 5, y vamos a leer del versículo 13 al versículo 17. Y hermanos, esta lección, hermanos, tiene un sentido de animación, y vamos a ver este ejemplo también de Daniel, hermanos, y cómo han pasado el tiempo, hermanos, y Daniel, hermanos, nos va a mostrar cómo sigue su fe en Dios, hermanos. De hecho, ahorita yo creo que sí lo hicimos, ¿verdad? Pero si lo pusimos atención, hermano, en una de las partes de la oración de nuestro hermano, él oraba que viene un año nuevo y que sería bueno tener prospectos, hablando de metas, perspectivas, de la palabra que utilizar, y que aumentara nuestro servicio espiritual. ¿Me entiendes? Entonces, tendríamos que estar prestando atención, hermanos, y tener esa visión y tener esa idea, porque de eso vamos a tratar ahorita de analizar estos versículos, hermanos, y nos tiene que llevar a una reflexión, y eso es lo que quiero que juntos, hermanos, reflexionemos de cómo ha sido nuestra vida, hermanos, nuestro peregrinar como siervos de Dios, y qué vamos a hacer, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer después? Así que, hermanos, si gusta darme con la lectura del versículo 13 al versículo 17 de este capítulo 5. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones o resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme mi interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Hasta ahí, hermano, muy bien, gracias. Hermanos, bueno, si recordamos aquella primera clase, nos damos cuenta que en el capítulo 4, hermanos, los Nabucodonosor, ahora sí que hizo sus locuras, ¿verdad? Y él tenía ese ego tan grande, ¿verdad? Que dijo: no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué, ¿verdad? Ese era su ego, hermanos, ese era su estímulo de sentirse que él podía, porque dijo: yo edifiqué esta gran Babilonia, yo la hice, para mi gloria la hice. Pero es que la escritura que no terminaba esas palabras, hermanos, y Dios ya le estaba hablando para decirle que su reino, hermanos, le sería quitado, ¿verdad? Y terminó pues siendo como una de las bestias, hermanos, viviendo
en el campo, comiendo del campo, hermanos, bañándose con el rocío de la mañana, su pelo le creció, sus uñas le crecieron, hermanos, mentalmente pues, no estaba en sí, ¿verdad? Hasta que llegó el momento en que él voltea al cielo y reconoce la gloria de Dios y reconoce que todo hombre debe de adorar a Dios. Pasado el tiempo, hermanos, nos damos cuenta que el reinado ya ahora sí fue quitado totalmente. Dice el versículo 1 que ahora el rey era Belsasar, ¿verdad? Y Belsasar, hermanos, no era otra persona sino que el hijo de Nabucodonosor, ¿verdad? Era el hijo de aquel rey, hermanos, que al cual ahora le ha pasado el cetro. Ahora él está reinando sobre Babilonia. Y dice la Escritura, hermanos, que él realizó un gran banquete. Realizó un gran banquete, hermanos, y comenzaron a tomar hasta embriagarse. Esa es la situación, hermanos, en la que se encuentra este rey. Está de fiesta, está contento, él está tal vez gozoso por estar en la posición en la que está. Empieza a embriagarse, hermanos, y dentro de ese momento, hermanos, dentro de ese gran banquete, dice la Escritura que mandaron traer los utensilios que habían traído de Jerusalén, hermanos, especialmente los del templo, y dice que empezaron a beber en ellos, y eso lo único que logró, hermanos, es provocar la ira de Dios. Entonces Dios, hermanos, se molesta en gran manera por ese momento, por ese suceso, hermanos, que están teniendo. Y dice, hermanos, que se le apareció una mano y escribió un mensaje en la pared. Dice la Escritura que no había quien descifrara ese mensaje. No había quien lo interpretara. Ahí estaba el mensaje, ahí estaba lo que Dios le quería decir, pero él no lo podía entender y no había quien le dijera qué quería decir ese mensaje. ¿De qué se trataba ese mensaje? Pero hermanos, la reina, la mamá de Belsasar, se acordó de alguien. Se acordó de un hombre de los judíos. Un hombre que alrededor de 70 años antes, hermanos, aproximadamente, es lo que dicen los estudiosos, había interpretado, había descifrado un sueño del papá de Belsasar. Y se acuerda de él, y se acuerda y dice, hay un hombre, Daniel. Él interpretó un sueño a tu padre. Tal vez él te pueda ayudar. Tal vez él te pueda apoyar. Y entonces, hermanos, Belsasar lo manda a traer, y dice ahí en el versículo 13, dice, entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? ¿Eres tú? Y de esto, hermanos, quiero que hablemos hoy. Ese va a ser, hermanos, el tema para esta tarde. Esa pregunta, ¿eres tú? ¿Eres tú aquel Daniel? Esa va a ser la pregunta, hermanos. ¿Eres tú aquel Daniel? Y hermanos, lo primero que quiero que veamos, hermanos, es que es una pregunta que nos debe de llevar a la reflexión. Es una pregunta, hermanos, que nos debe de hacer recapacitar, reflexionar, analizar, hermanos. La pregunta era muy directa y muy clara. ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judá? Hermanos, ya habían pasado varios años de que Daniel había interpretado el sueño de Nabucodonosor. Y esta pregunta, hermanos, que hace Belsasar, es esa pregunta de reflexión, hermano. Como les mencioné ahorita, se dice que fueron 70 años después. Y hermano, lo que Belsasar quería darse cuenta era si Dios seguía con Daniel. Esto es lo que Belsasar quería identificar. Si aún Dios seguía
con Daniel. Eso era todo lo que Belsasar quería. Él ya había escuchado, dice el versículo 14, yo he oído de ti, yo he oído que el Espíritu de los dioses santos está en ti. Él ya lo conocía, él ya sabía de Daniel. Pero la pregunta era, ¿y Dios sigue contigo? O sea, ¿eres tú aquel Daniel que interpretó el sueño? ¿Eres tú aquel hombre el cual el Dios le dio interpretación para el sueño de mi padre? ¿Sigue siendo el mismo? ¿Sigue estando Dios contigo, Daniel? Para que me puedas ayudar. Porque Belsasar está desconcertado, hermano. Belsasar no puede entender. Belsasar está confundido. Tiene la imagen de aquella mano en la pared que escribió ese mensaje, pero no lo entiende. Entonces él anda buscando respuestas. Él anda buscando soluciones. ¿Cómo está nuestra vida, hermano? ¿Hemos reflexionado, hermanos, en nuestra vida? Porque, hermanos, comenzamos con un gran entusiasmo nuestra vida como siervos de Dios. Como dicen, hermanos, coloquialmente, nos queremos comer el mundo y queremos compartir las buenas nuevas de salvación a todos, porque nuestro espíritu está efervescente, hermano, dice el apóstol Pablo. Pero ahora, después de tanto tiempo, digo, los que tienen más tiempo, la verdad, que hay hermanos que están aquí por aquí. ¿Cómo está nuestro espíritu? ¿Cómo está? ¿Sigue siendo el mismo de hace años? ¿Seguimos teniendo el mismo entusiasmo? Pero porque muchas veces, hermano, lo que pasa es que muchos menguamos, hermanos, en el tiempo que pasamos con Dios. Baja ese entusiasmo, baja esa calidad, hermano, de la que ahorita nuestro hermano oraba, de esa calidad espiritual. Disminuye. Ya no somos tan fieles, hermanos, en la lectura de la palabra, ya no somos tan fieles, hermanos, a los servicios de nuestro Dios. Llega el momento en el que nos vamos, como decimos, hermanos, apachurrando poco a poco. Y luego puede preguntarnos, ¿eres tú aquel? Yo me acuerdo de ti, que nunca faltaba, que siempre estabas aquí, que siempre querías que hiciéramos una y otra y otra y otra actividad. Yo me acuerdo. ¿Eres tú aquel? Eso es lo que Belsasar estaba cuestionando a Daniel. Dios sigue estando contigo. ¿Cómo está, hermano, nuestra vida? ¿Cómo está nuestro espíritu? ¿Hemos reflexionado, hermanos, en nuestra vida? Si seguimos siendo los mismos de antes. Si ha mejorado nuestra calidad de servicio. Si ha disminuido nuestra calidad de servicio. Porque usted lo sabe. Eso yo lo sé. El apóstol Pablo invita al joven Timoteo, ¿verdad?, que procure con diligencia presentarse ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cómo está nuestra vida, hermano? ¿Cómo está nuestro entusiasmo? Nuestras ganas de seguir sirviendo.
70 años, hermano, aproximadamente, tal vez más, tal vez menos, aproximadamente 70 años. Y hermanos, Daniel seguía siendo el mismo hombre lleno del poder de Dios. Seguía siendo el mismo. Y Dios seguía estando con él. Y Dios le iba a interpretar también este mensaje a Daniel. Pero, ¿y nosotros, hermanos? ¿Nosotros cómo estamos? Porque miren, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 58. De la escritura, hermanos, así que, hermanos míos amados, ¿a quién se está dirigiendo, hermano? A los hermanos. Hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Miren, hermanos, habla de una firmeza, y ya lo mencionamos varios domingos. Es de alguien, hermanos, que no se mueve, que no es fluctuante, que se mantiene rígido. Es una persona firme, que no está tambaleando. Pero también, hermanos, habla de constancia, de algo que se hace, hermanos, continuamente. Constancia. ¿Y qué tenemos que hacer, hermanos, para estar firmes y constantes? Bueno, dice el apóstol Pablo, debemos de crecer en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es malo. Entonces, hermanos, debe de haber ese crecimiento, hermanos, constante. Es un crecimiento, hermanos, diario. Dios nos invita a seguir creciendo. Dios nos invita a seguir adelante. Entonces, hermanos, no podemos quedarnos estancados. Es más, no solamente no podemos, hermanos, no deberíamos de quedarnos estancados. Deberíamos estarnos esforzando, hermanos, cada día por estar creciendo. Por seguir, hermanos, con ese espíritu fervoroso. Porque, hermanos, la clave está en la constancia. Miren el versículo 14, hermanos, de donde estamos en el libro de Daniel, el capítulo 5. La clave está en la constancia. Y dice Belsasar, yo he oído de ti, que el Espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se ha hallado luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me dicen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Miren, hermanos, lo que se oía de Daniel. Belsasar sabía de la fama de Daniel. Belsasar sabía, hermanos, que la presencia de Dios estaba con él. Y a pesar de los años, hermanos, Dios seguía con Daniel. Dios seguía estando con él. Habían pasado muchos años.
Dios seguía con él. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos mantenernos constantes en la obra del Señor? Porque el profeta, hermanos, diría que Dios no ha cortado su oído para no oír, sino que nuestro pecado hace separación con Dios. Entonces nuestras acciones, hermanos, son las que nos acercan a Dios o nos separan de Dios. Son mis actitudes, son mis comportamientos lo que me lleva a estar con Dios. ¿Qué se escucha de nosotros, hermano? ¿Qué se oye hablar de nosotros? La fama de Daniel seguía ahí, hermano. Seguía intacta. Belsasar dice: yo he oído de ti, yo he escuchado de ti, y se lo repite en 2 ocasiones. Yo he oído que el Dios está contigo, el Dios de los sabios. Pero también te dice el versículo, dice: yo he oído de ti que puedes interpretar. Yo he oído. Porque ahí estaba, hermanos, la constancia de Daniel. La constancia, hermano, es lo que hace, lo que marca la diferencia. ¿Qué tan constantes somos? ¿Qué tan constantes somos? Para que Dios siga estando con nosotros, hermano. Daniel era un hombre constante. A pesar de las dificultades, hermanos, como lo decíamos en la clase anterior, hermanos, a pesar de las dificultades, Daniel siempre buscó seguir sirviendo a Dios. A pesar, hermanos, de que se levantó un decreto para que él no siguiera orando a Dios, él seguía orando a Dios. A él no le importó las dificultades, a él no le importaron los problemas. Él sabía que él tenía que seguir siendo constante y creciendo como siervo de Dios. Y eso se logra, hermanos, a través de la oración. Él lo sabía. Él sabía, hermanos, como lo decíamos en la clase anterior, en el capítulo 1, versículo 8, hermanos, que él tenía que cuidar su vida, que él tenía que cuidar su integridad, que él tenía que cuidar esa espiritualidad, hermanos, que lo había acercado a Dios. Y él decidió no contaminarse. Daniel decidió cuidar su vida íntegra, hermanos, ante la sociedad. Decidió ser honesto con Dios. Decidió ser fiel a Dios. La clave está en la constancia, hermano. Ahí está la clave. ¿Eres tú aquel? ¿Eres tú aquel? Tenemos que reflexionar, hermanos, si somos. Y debemos de cuidar, hermanos, esa integridad a través de nuestras acciones. ¿Qué se dice de nosotros? ¿Qué se oye hablar? Y por último, hermanos, versículo 15 al versículo 17, tenemos que cuidar mucho, hermanos, esa integridad. Tenemos que cuidar mucho, hermanos, qué se dice de nosotros. Porque, hermanos, tenemos la necesidad de llevar al hombre a la luz. Miren el versículo 15 al 17, hermanos. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación. Pero no han podido mostrarme la interpretación
pues, he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercero en el reino. Perdón, y serás el tercero Señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y tu recompensa a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Hermanos, Belsasar sigue necesitando que alguien interprete el mensaje. Daniel sigue con la incertidumbre, Belsasar sigue con la incertidumbre, Belsasar sigue confundido. Quiero saber qué dice. Quiero que alguien me interprete ese mensaje. Ya había traído a sabios, hermanos, ya había traído hasta astrólogos, y nadie, hermanos, hasta el momento lo había podido resolver. Nadie había podido interpretar ese mensaje, hermano. Pero ese mensaje, hermano, tenía que ser resuelto por un hombre lleno del poder de Dios, hermano. Tenía que ser un hombre, hermano, lleno, hermano, de espiritualidad, el que pudiera descifrar ese mensaje. Y ese mensaje lo iba a interpretar Daniel. Esto lo podemos ver en el versículo 25 en adelante. Pero hoy en día, hermanos, el hombre también tiene la misma necesidad. Hoy en día, hermanos, también el hombre necesita que alguien le descifre un mensaje. El mensaje, hermanos, del Evangelio. Y dice la carta a los Efesios, hermanos, en el capítulo 3, versículo 4. Dice la Escritura: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Versículo 10, hermanos: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Hermanos, hay un misterio que revelar. Belsasar, hermanos, tenía un misterio que tenía que ser revelado, y Belsasar no lo entendía, y tenía que ser un hombre lleno de Dios el que pudiera interpretar. Y así sucedió, hermanos. Hoy en día, hermanos, también hay un misterio que la gente no puede entender. Misterio, hermanos, que generación a generación no han podido descifrar. Pero que dice el apóstol Pablo, hermanos, que ahora a nosotros se nos ha sido revelado. Y el mismo versículo 6, hermanos, nos descifra ese misterio. ¿Y cuál es el misterio, hermanos? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es el misterio, hermano, que Cristo, hermano, murió por el hombre para hacer de ambos un solo pueblo. Pero ahora nuestro deber, hermano, según el versículo 10, es dar a conocer ese misterio.
Esa es la responsabilidad de nosotros, hermano. La gente necesita que alguien descifre ese misterio, que alguien les predique ese evangelio. Y los encargados somos nosotros, hermano. Y para eso necesitamos estar preparados. Para eso necesitamos estar listos. Aún, hermanos, cuando siga pasando el tiempo. 70 años habían pasado, hermano, de aquel primer suceso. Y Daniel, hermano, seguía estando con Dios y seguía teniendo el mismo poder de Dios para poder, hermano, interpretar estos mensajes que para estos hombres les era imposible entender. Lo mismo que le pasó a Nabucodonosor fue lo mismo que le pasó a Belsasar. No entendían el mensaje. Y mandaron traer a los hombres más sabios, más conocedores de aquellos tiempos, y no pudieron entender hasta que no vino el hombre de Dios. Hoy en día, hermanos, la gente sigue necesitando que se le interprete el mensaje que puede cambiar el destino eterno de ellos. Entonces, hermanos, es importante que nuestro ánimo no decaiga, hermanos, aunque pasen los años. Aunque pasen los años, tenemos que seguir, hermanos, compartiendo ese mensaje de salvación. La constancia, hermanos, y la perseverancia de Daniel, hermanos, en los caminos de Dios, nos debe de hacernos preguntar, aún después de muchos años, hermanos, ¿hemos crecido en los caminos de Dios? ¿Qué tanto hemos crecido en los caminos de Dios? ¿Continuamos siendo los mismos siervos, hermanos? Aquellos mismos siervos del principio. ¿O ha menguado, hermanos, nuestra calidad de servicio? ¿Cómo estamos? Si nos preguntaran, ¿eres tú aquel Rubén? ¿Eres tú? ¿Eres tú aquella hermana Carmen? ¿Qué diríamos, hermano? ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo está nuestra fortaleza espiritual? ¿Seguimos firmes? ¿Seguimos con el mismo entusiasmo? ¿Cómo estamos? Oh, ya estamos cansados, hermano, estamos fastidiados. Ya no queremos seguir adelante. ¿Cómo está? Porque, hermanos, pueden decirnos, oh, ¿eres tú aquel Jorge que conocimos allá en la secundaria? Cuando aún no era cristiano. Y pueden hacer la pregunta, ¿cómo has cambiado? Como nos han dicho alguna vez, ¿quién te viera? Pero también, hermanos, cuando ya tenemos tiempo sirviendo a Dios, ¿todavía qué? Aquel que no se cansaba de compartir el evangelio, aquel que estaba ansioso porque llegara el día de reunión, aquel que anhelaba que llegara el momento para estar con sus hermanos. ¿Por qué ya no te vemos tanto? ¿Qué se va a decir de nosotros? ¿Qué se dice de nosotros hoy en día? Belsasar primero se quiso asegurar, hermano, que Daniel siguiera siendo el mismo. Primero quiso asegurarse. No voy haciendo que Dios ya no esté con él y no me pueda ayudar tampoco. ¿Qué tan seguros estamos? Que el Señor me lo bendiga.
tardes, hermanos. Vamos a